Buenos días a todos. Vamos a seguir en la clase de hoy con los últimos tópicos teóricos de lo que respecta a los temas de conducción y de polarización. Entonces, bueno, ¿de qué trata la clase de hoy? Bueno, el presentarles estos dos parámetros que ustedes los conocen de la teoría de circuitos, lo que es el concepto de resistencia y el concepto de capacitancia. Fíjense, por lo menos la capacitancia, tanto el concepto de capacitancia y el concepto de resistencia, se utilizan para definir las características de un determinado elemento circuital. Entonces, ¿para qué? Bueno, para darle aplicaciones tanto en ingeniería eléctrica como en electrónica, como en comunicaciones, ¿verdad? Definir cada uno de estos parámetros. Y el concepto de resistencia está aplicado a los dispositivos resistivos, los dispositivos que consumen calor. Entonces, la capacitancia, así como el consumen potencia, pues la resistencia que consumen potencia. La capacitancia más bien está relacionada con los dispositivos que almacenan energía eléctrica y carga eléctrica. Entonces, para definirlos, entonces utilizamos estos conceptos. Ustedes saben de la ley de Ohm, la resistencia es el voltaje entre la corriente. Y eso, esto es aquí la integral de línea, sí, exactamente, esta es integral de línea entre dos conductores, exacto, acá, poner aquí y acá hay un error aquí. Entonces, para definirlo de manera electromagnética, entonces lo vamos a hacer, esa resistencia la vamos a calcular de esta manera. El voltaje entre los terminales de resistencia y la corriente que fluye entre esos terminales. Entonces, el voltaje entre los terminales es proporcional a este valor que está acá, al valor del campo eléctrico en un recorrido, o sea, esta integral recorrida entre los terminales, la integral de línea entre los terminales del campo eléctrico. Sí, como ustedes vieron de física, el voltaje, la diferencia de potencial entre dos puntos es la integral de línea del campo eléctrico. Entonces, ese va a ser V sub 0. Y la corriente es la corriente que fluye entre los terminales. Entonces, esa corriente en los casos reales, en la mayoría de los casos, va a estar definida por una integral de superficie de J de S. O sea, esta J va a ser la corriente que fluye entre los terminales. Si este es el dispositivo, entonces va a fluir una corriente J desde este terminal que está acá hasta este otro. Entonces, uno tiene que buscar una superficie que encierre, al terminal y ver cómo es el flujo de corriente que entra y sale de esa superficie. Entonces, si uno toma solamente las corrientes volumétricas que van fluyendo en ese volumen, entonces uno tiene y calcula el flujo de esa corriente volumétrica en ese volumen, entonces uno tiene la corriente que fluye por allí. Y esa es esta corriente que está acá. El voltaje entre los terminales es el voltaje que hay entre este terminal y este otro. Entonces, por eso es que la integral de línea del campo eléctrico que existe entre este punto y este punto. Entonces, eso es lo que es el concepto de resistencia. Como les digo, es para dispositivos que tienen la capacidad de dejar que la corriente fluya a través de él. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo que engloba varios temas que hemos visto, ¿no? El tema de resistencia y el tema de conducción. Aquí tenemos una placa conductora
aquí abajo también. Aquí en el centro hay colocado, conectado aquí, una fuente filamentosa de valor I sub 0. Pues en otras palabras, por aquí está pasando una determinada cantidad de amperios concentrada en el eje Z, desde este punto hasta este punto, de Z igual 0 hasta Z igual L. Luego, aquí hay un material conductor, conectado también a las placas de conductor perfecto que están aquí. Este material conductor tiene forma cilíndrica, ¿no? Es volumétrico y tiene forma cilíndrica. Entonces, ¿qué sucede? La corriente filamentosa sube y se tiende a distribuirse en las placas conductoras y después baja. Baja por por el conductor imperfecto, vuelve otra vez y se concentra otra vez y así sigue. Ese es el funcionamiento del dispositivo que tenemos allí. Entonces, bajo esas condiciones, vamos a calcular estos parámetros que están acá. ¿Cuál es la densidad de corriente que fluye? La densidad de corriente volumétrica dentro del dispositivo. ¿Cuál es el campo magnético dentro del dispositivo? El campo eléctrico y la resistencia. Recuerden que es un material de geometría, un dispositivo de geometría cilíndrica. Esto que está acá, recuerden que es un conductor perfecto. Y esto que está acá también. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar ese problema? Claro, estas son las coordenadas, ¿no? Esto es ρ igual 0, que es el eje Z. Ρ igual a, que son las paredes internas cilíndricas del dispositivo. Y la ρ igual B, la cara externa del dispositivo, lo que se ve por fuera, también de forma cilíndrica. Esto que está acá, aquí arriba son discos. Es un disco metálico de forma circular. Un disco aquí arriba, un disco aquí abajo. Entonces, ¿cómo podremos comenzar? ¿Cuál será el parámetro para comenzar? Una pregunta. Ajá. Esto es como un corte transversal, pero realmente los conductores están haciendo así. Exactamente. Están exactamente en forma cilíndrica. O sea, el dispositivo visto de otra manera es algo así. Tiene una tapa por arriba, una tapa por debajo, y sería como algo así. Aquí la corriente, conexión aquí, conexión acá. Podríamos comenzar calculando el J a través del área del elemento. Exactamente, deberíamos empezar calculando la densidad de corriente J. Eso es lo que podríamos empezar a hacer. Pero para calcularlo, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero tendríamos que ver cómo es la forma del campo J. Exactamente, cómo es esa densidad. Depende de dónde está parado. Exactamente. Tiene direcciones opuestas. No, en principio tiene una tendencia, ¿no? A bajar. Tiene tendencia a bajar, exactamente. Tiene la densidad de corriente J tiende a bajar por el conductor imperfecto. Aquí recuerden que en el centro hay este volumen que está aquí, es un volumen vacío. Esto en realidad es vacío, así como se los indico yo aquí. Entonces, bueno, por eso es que la corriente sube por este lado y baja por este otro. Entonces es como un filo, exactamente, es como una fuente de corriente, pero es un hilo. Su forma geométrica es como un hilo. Como una fuente de corriente de la que ustedes han visto en circuito, pero y su forma geométrica es un hilo de corriente y tiene forma filamentosa, sí.
Sí, de acuerdo a la teoría que ustedes conocen, a las leyes de los circuitos, el circuito tiende a cerrarse. Se cierra es por arriba. O sea, la densidad de la corriente la densidad de corriente sube y después se distribuye en el disco y después baja por el conductor, por este conductor, ese conductor volumétrico. Se distribuye en el conductor perfecto de manera radial, pero hacia el filamento y después sube. ¿Se puede decir que la corriente I0 se va a distribuir entre los conductores perfectos de manera igual en ambos lados? Exactamente, la forma en que se distribuye es radial. Se distribuye de manera radial por aquí arriba y de manera radial por aquí abajo. Lo que pasa es que aquí abajo tiene todas las líneas de corriente van hacia adentro, hacia este punto central, mientras que aquí salen del punto central hacia afuera. O sea, la corriente sube, se expande, Baja y vuelve otra vez y se concentra abajo. Y por el conductor bajaba con una densidad de corriente volumétrica. Exactamente. Exactamente. La densidad de corriente volumétrica es en donde existe. Existe aquí. En el cilindro el que estamos pintando en anaranjado acá. Exactamente, porque acá es vacío. En este central es vacío. O sea, entonces por ahí no puede haber densidad de corriente. Entonces la ciencia del asunto es conseguir J. J que existe en este volumen que está aquí. Entonces, ¿cómo podremos calcularlo? Bueno, lo que se hace en estos casos lo primero que se hace en estos casos cuando se habla de J es buscar las condiciones de borde. Las condiciones de borde para la densidad de corriente. Es lo primero que hay que hacer. Ya tenemos la sospecha de que la corriente en promedio tiende a bajar, pero no sabemos de qué forma, si lo hace así de manera inclinada o lo hace de manera totalmente recta, de manera solidaria al eje Z, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a observar cómo se comporta la corriente en los bordes. Entonces, ¿cómo sería eso? Por lo menos en ρ igual B, ¿cómo sería la dirección de la corriente? Cuando uno no sabe nada de los campos, hay que chequear las condiciones de borde. Ajá. Claro, exactamente. Ya la densidad de corriente aquí es muy débil. Es verdad. en ρ igual a 5. Ajá, en ρ igual a sí es muy fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver. En ρ igual a, ¿qué sucedería? Hay una condición de borde que nos expresa la densidad de corriente entre un conductor y otro. La condición de borde general es esta que está aquí. A ver si escribe mejor. Así. Entonces fíjense, muchachos, este borde que está acá no es un conductor perfecto. Aquí no existe ningún conductor perfecto. Y de este lado tampoco, ni de este lado tampoco. En la parte externa, ni en la parte interna, en la cara interna de ese dispositivo. Entonces, esa distribución de corriente superficial es nula, puesto que no tenemos ningún conductor perfecto en esas paredes. Y los campos tampoco están variando con respecto al tiempo. Entonces, estos términos son cero. Entonces, esto al final es nulo.
Entonces lo que queda es esto que está acá. Entonces, vamos a suponer, vamos a evaluar esto en ρ igual a. Si evaluamos en ρ igual a, ¿cómo queda 1n? ¿Quién sería en ese caso la normal a la superficie? 1ρ, ¿verdad? Ok. Entonces, 1ρ, aquí quedaría J evaluado del lado de ρ en ρ igual a más. Y acá J evaluado en ρ igual a menos. Y esto sería igual a 0 en este caso. Voy a poner este 0 aquí. Exacto. Entonces, Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos este J y este J. ¿Cuál sería? Si del lado, fíjense que de este lado, ¿qué tenemos acá? Aquí hay vacío. Entonces la densidad de corrientes aquí es nula. Entonces, ¿qué sucede? Esta parte que está aquí adentro es nula, ¿verdad? Entonces esto se simplifica aún más. 1ρ ajá. Esto que está aquí de este lado, en A menos, hay vacío. ¿Lo ven? Y entonces, claro, por eso la densidad de corriente, J, es nula. Entonces, se cumple, en ρ igual a se cumple esta condición. Vamos a suponer que no sepamos nada, y hay gente que intuye que en ρ igual B puede que la densidad de corriente volumétrica sea nula. Pero si no sabemos eso, ¿cómo sería la condición de borde? En ρ igual B se cumpliría esto que está acá. Y esto al ser esta parte externa vacío, esto que está acá, aquí afuera, al ser vacío, entonces en lo que evaluemos en B+, entonces va a resultar que J esto va a ser igual a 0. Claro, falta un menos, pero sí, como esto es 0 por este lado. Entonces, entonces tenemos estas dos condiciones, muchachos. ¿Qué nos están diciendo esas dos condiciones? Dicho en palabras coloquiales. ¿Mm? No. Exactamente, que no hay coordenadas en ρ, exactamente. Eso es lo que nos dice esa ecuación, que la densidad de corriente es
tangencial a esta superficie que está aquí. Dice que esa superficie tiene dirección, la perpendicular tiene dirección de ρ. Si J, el producto punto 1 ρ J es nulo, es porque la corriente está fluyendo hacia abajo. Está fluyendo hacia abajo. O sea, está fluyendo hacia abajo, no, está siendo tangencial a la superficie del sistema. No tiene componente en ρ. Eso. Tiene componentes en un Z. Exactamente. Matemáticamente hablando, tiene componente en Z o en phi. Lo que pasa es que no hay ninguna condición de acuerdo a la simetría del sistema. El sistema es totalmente simétrico con respecto a phi. Un sistema cilíndrico. Y no tiene variaciones de la densidad de corriente por cada cilíndrico que tocamos. Exactamente. Por cada disco que tocamos. Exactamente. No hay variaciones de la densidad de corriente con respecto al ángulo en que uno mida la corriente. Entonces, al no suceder nada de eso, entonces en los bordes, la densidad de corriente parece tener dirección 1z. ¿Ven? ¿Qué otra cosa podemos concluir acá? Fíjense que están estos discos aquí de conductor perfecto, que se cumple en esos casos, en el caso de que tengamos un conductor perfecto. ¿Cuál será la condición de borde que podremos trabajar allí? Fíjense que hay una relación, que hay una condición de borde que dice que el campo eléctrico, cuando estamos en presencia de un conductor perfecto, siempre es normal a esa superficie. Fíjense que está esta condición de que 1n cruz de las leyes de Maxwell, está esto que está acá. Una condición de borde que generalmente uno no utiliza cuando resuelve problemas del primer parcial. Entonces, cuando uno de los dos campos que estamos midiendo a ambos lados de la superficie está metido dentro de un conductor perfecto, entonces él se hace nulo. Dentro de un conductor perfecto, el campo eléctrico es nulo. ¿Se acuerdan de eso? Por allá de física 3, ¿verdad? Cuando uno tiene un conductor perfecto, las cargas tienen libertad total de moverse para donde ellas quieran. Y si están colocadas en el centro de ese conductor perfecto, ellas tienden a repelerse e irse hacia afuera y depositarse hacia afuera. Entonces, por eso es que dentro del conductor perfecto no hay campo. No hay campo. Ni eléctrico ni magnético. Entonces, ¿qué sucede? Sucede esto que está acá. Si estamos trabajando en este volumen que está aquí, este volumen que está acá, entonces, ¿qué va a suceder? El campo eléctrico es normal, debería ser normal en la superficie. Vamos a verlo con la condición de borde. Si evaluamos en Z igual L, por ejemplo, voy a poner aquí, entonces, 1Z, producto cruz, E evaluado en Z igual L más, E evaluado en Z igual L menos, y esto es igual a 0. Entonces, en Z igual L más, ¿cómo es el campo? Para el caso estaríamos metidos dentro del conductor perfecto, aquí adentro. Y entonces el campo es nulo. Exactamente. Esto se va a 0. Y aquí queda
menos C queda de esta manera. Y fíjense, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque hay otra relación, que se acuerdan que es la ley de Ohm para el caso puntual, para el caso diferencial, que dice, que establece que J, cuando estamos en presencia de un conductor, es sigma por E. Entonces, E es igual a J entre sigma. Entonces, de esa condición y de esta otra sale que 1Z cruz J evaluado en Z igual L menos es igual a 0. En otras palabras, la densidad de corriente es normal a la superficie del conductor perfecto. En esta superficie que está aquí, la densidad de corriente. Si uno saca esa misma cuenta, pero para la tapa de aquí abajo, con la misma condición de borde, nos va a dar que 1Z producto cruz J evaluado en Z igual 0 más es igual a 0. ¿Qué es lo que nos están diciendo esas ecuaciones? Que la densidad de corriente solamente tiene componentes normales. Normales en la superficie. Normales a la superficie que está aquí. Es perpendicular a esta superficie. En este borde es tangencial y en este borde es normal. Exactamente. Las condiciones de borde nos están diciendo eso. Exactamente. Pero esta condición de orden final, estos cálculos que hicimos al final, ya nos dicen Sí. alguna que está en Z, ¿no? Sí, fíjate una cosa. Estamos a punto de llegar a uno de los teoremas importantes del cálculo vectorial. ¿Qué es lo que nos dice? Que si uno tiene un campo que cumple con una determinada, o sea, si uno tiene una solución, uno inventa una solución de campo que satisface sus ecuaciones diferenciales, en este caso las ecuaciones de Maxwell, y además satisface unas condiciones de borde, y uno le plantea una solución que cumple con la ecuación diferencial y cumple también con todas las condiciones de borde, entonces ese campo es válido. ¿Ves? Lo mismo que estamos hablando para el teorema de unicidad, para el parcial pasado. En este caso estamos hablando de J. J también tiene su propia ecuación diferencial. Si uno consigue una solución que cumple con la ecuación diferencial y además que cumple con las condiciones de borde, entonces esa solución es la que es válida y no es otra. Eso es así. ¿Ven? La pregunta del millón, cada vez que yo vaya a calcular esto, el parcial, Ajá. tengo que hacer todo este proceso. No, simplemente con decirme de memoria, mira, el campo, aquí es normal, profe, porque esto es un conductor perfecto, y aquí tangencial, porque esto es interfaz entre vacío y conductor. Y entonces ya con eso yo digo, ¿qué es esto, profe? No, claro, porque lo que pasa es que alguien les tiene que sacar la cuenta, porque si no, entonces no van a entender bien, pues, no van a entender bien. Entonces, fíjense, ¿qué falta aquí? La ecuación diferencial que rige a J. En las clases pasadas definimos una ecuación que se denominaba la ley de conservación de la carga. ¿Se acuerdan de esto?
Entonces la ley de conservación de la carga establece esto. Como estamos en un caso en que los campos no varían con respecto al tiempo, la divergencia de J es nula. Entonces, la divergencia de J en este caso es nula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede asumir que la densidad de corriente va en la dirección 1z, ¿verdad? Si va en la dirección 1z, entonces, y las demás direcciones exactamente del campo no existen, o sea, no son nulas, las otras componentes de campo son nulas, entonces esta ecuación diferencial queda algo así. Sí, vamos a suponer eso. Vamos a suponer eso al principio. Si eso satisface si satisface la ecuación diferencial, entonces estamos bien, pero estamos en ese proceso. Vamos a suponer que J vaya solamente en la dirección de Z y vamos a ver hasta dónde nos llevan esas ecuaciones. Entonces, J de Z en ese caso sería una constante. En ese caso. Claro, vamos a asumir que va en dirección Z, pero mi pregunta es de qué componentes va a depender. O sea, si va a depender la dirección aquí, claro, pero ¿no debería depender de error? Eso es una cosa muy interesante. Fíjate que aquí cuando desarrollamos la divergencia tiene varias derivadas. Una componente que va en la dirección, exactamente, que va en la dirección de Z, que podría tener componentes en dirección de Z, que podría tener componentes en dirección de ρ. Pero de acuerdo a lo que nos están haciendo suponer las condiciones de borde, la densidad de corriente solamente tiene componente en Z, aparentemente. Entonces, el J, lo único que existe de esta divergencia, recuerden que la divergencia es la derivada con respecto a, es una serie de derivadas con respecto a ρ, otra serie de derivadas con respecto a φ y otra con respecto a z. Entonces, lo único que sobrevive al solamente existir la componente z es esta componente que está acá. Porque las otras son las derivadas de las componentes con respecto a ρ y con respecto a φ. ¿Ves? Entonces, por eso es que al final termina siendo esto. Uno puede tener la tendencia a pensar que la densidad de corriente volumétrica debería depender de ρ. Pero la ecuación diferencial nos dice lo contrario. Es que resulta que aparentemente es constante con respecto al radio. Entonces, esto por supuesto, asumiendo que la corriente es del tipo J de Z, 1Z. Entonces al final, J parece que no depende del radio. Y fíjense que uno viéndolo fríamente así como está, hemos conseguido una solución para la densidad de corriente J. Esta solución satisface las leyes de Maxwell, satisface las ecuaciones diferenciales que rigen al campo y además satisface las condiciones de borde. Entonces, esa es la solución. En principio, esa debería ser la solución. Entonces, lo que hay ahora que encontrar es el valor de la constante C sub 1. El valor de la constante C sub 1. Para encontrar la constante C sub 1, fíjense qué es lo que hay que observar acá. Aquí, eso debería depender de la amplitud de I sub 0. Mientras más grande I sub 0, mientras más corriente suba por aquí, entonces más corriente baja por el otro lado. En el filamento hay flujo de corriente en este punto, claro, corriente entregada desde el filamento hacia esta superficie. Pero es un flujo que produce
exactamente, que es infinitesimalmente fuerte aquí y después empieza a distribuirse en esa superficie. Sí. O sea, como es el mismo, no. No, mitad y mitad no, es radial. Es radial. Se distribuye en una superficie. Siento que es Es un cilindro. Es un cilindro. Exactamente. Entonces, entonces, ¿qué debemos hacer, muchachos? ¿Qué les dice la lógica? ¿Cómo encontraríamos esa constante C sub 1? ¿Mm? Tiene que ver algo con la corriente. Directamente sabemos que está igualmente distribuido porque es una constante, simplemente el área transversal Ajá. de la corriente nos daría el J, ¿no? Exactamente, exactamente. El área transversal entre la corriente nos debería dar el J. Esa es la manera coloquial de hacerlo. La manera más formal es aplicar la ley de los nodos, pero en forma electromagnética, a través de las mismas integrales. Aquí tenemos una... Fíjense que esto, en principio, esto es un conductor perfecto. Entonces lo podemos ver como un solo nodo. Entonces, esto que está acá, si uno toma una superficie que encierre a ese electrodo, por supuesto esto suponiendo que los campos no varíen con respecto al tiempo. Si uno toma una superficie que encierre a ese electrodo, ¿qué debe cumplirse allí? Debería cumplirse la ley de los nodos, la ley de Kirchhoff, o la ley de conservación de la carga. Entonces, ¿cómo se plantearía eso? A ver, ¿cómo lo plantearían ustedes? Fíjense, el flujo de J, la corriente que entra al nodo, en este caso que está entrando, debería, sumado con la corriente que sale, vamos a sumar, esta es la corriente que sale de aquí, sale de acá, exactamente, integrado en esa superficie, debería ser igual a 0. O sea, la sumatoria de las corrientes que están saliendo de la superficie, todas deberían ser igual a 0. Eso es la ley de los nodos. Y también la ley de conservación de la carga cuando estamos en casos en que los campos no varían con respecto al tiempo. Entonces, la sumatoria de eso debe ser igual a 0. O sea, la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo debería ser igual a 0. Y exactamente, J se sustituye por C1 y esta superficie es la superficie donde existe exactamente donde existe J. no sería que sí. C1 de B por B menos A por E. C1, claro, esto es simplificado, esto queda así. Esto es I sub 0 más, como esto es una constante y toda esta integral el ds va en dirección 1z, esto al final da algo así. Esto es C sub 1 que sería el valor proporcional a esto, multiplicado por el área. Por el área que es b cuadrado menos a cuadrado por pi. Esto proporcional a esto y esto a esto. Entonces, de allí sale que C sub 1 es I sub 0 entre pi b cuadrado menos a cuadrado. Claro, aquí debemos estar haciendo algo mal. Pues este diferencial va bajando. Aquí esto da negativo. Este flujo da negativo. Porque este diferencial va en menos 1, exactamente en menos 1z, y este j está en 1z. Entonces, claro, por eso C sub 1 tiene que dar negativo. Entonces, vamos a
ponerle así, menos S1. Entonces, esto por eso queda negativo. ¿Ah? Ajá, mira, J, ¿en qué dirección lo estamos pintando? En dirección 1Z. ¿Y el diferencial de superficie, en qué dirección va? Hacia abajo. Si estamos colocando las corrientes que salen, al hacer el producto punto, entonces resulta que menos 1Z por 1Z da negativo. Entonces por eso, al final de eso 1 da este valor. Entonces J al final, ¿cómo nos queda? Cero, sí. No llevo menos. Sí, ¿verdad? Menos aquí. Bueno, muchachos, entonces ya tenemos nuestro campo, nuestra distribución de corriente J, nuestro primer campo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora con lo demás, con el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico, fíjense que la lógica dice que, bueno, que si hay campo eléctrico acá, que por la ley de Ohm, entonces en principio puede haber una diferencia de potencial entre las placas, ¿no? Exacto. Pero no solamente eso, sino que también si el campo eléctrico existe en este lado, porque fíjense que aquí si el campo, las componentes tangenciales del campo son continuas, entonces resulta que debería haber campo acá. Y hay un campo externo en realidad. Ese campo externo
es complicado, es difícil de calcular. Entonces mejor nos quedamos con el campo interno. ¿Verdad? Este campo que está acá es el campo interno en el dispositivo. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Ajá, por las leyes de Maxwell. Claro, eso podría ser una manera, pero eso es como utilizar un arma muy pesada para destruir un mosquito. Sí. Ajá, exactamente. Claro, tenemos la relación de sigma con J. Entonces, bueno, hay una parte que es fácil de calcular. Que simplemente... ¿dónde que está? Aquí. Esta expresión que está acá. J la tenemos, entonces dividimos entre sigma y encontramos el campo. Pero eso es válido, eso es muy válido aquí, en este volumen que está acá. Y en estos dos que están aquí afuera, sobre todo en este, porque este es parte del campo que habría afuera. Pero en este, ¿qué podríamos decir? Si estaríamos haciendo 0 sobre 0, entonces no sabemos. No es válido ahí aplicar la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo podríamos resolver? La respuesta está aquí mismo en la pizarra. Fíjense que el campo, por la ley de Ohm, el campo aquí adentro, dentro del conductor, ya lo tenemos. ¿Cómo hacemos para calcularlo aquí adentro? ¿Ah? Claro, por supuesto, utilizando la conductividad. Pero eso es aquí. Pero acá es 0 sobre 0 lo que nos daría. Entonces por allí no podemos hacer eso. En ese volumen no podemos hacer no deberíamos aplicar la ley de Ohm. Porque la conductividad en el vacío es nula. Entonces, en principio, muchachos, si tenemos el campo eléctrico aquí y aquí adentro en el conductor, la condición de borde, eso mismo. En el borde, ¿qué sucede? Las componentes tangenciales del campo eléctrico son continuas. Eso es lo que dicen las condiciones de borde. Entonces, esa expresión de campo evaluada acá y acá, entonces si nos da continua, entonces tenemos definido el campo aquí en el borde. Y en el conductor perfecto, ¿cómo será? Es normal el campo eléctrico, por esta condición que está aquí. Entonces, el campo eléctrico es normal aquí y es tangencial acá. Entonces, al estar definido de esa manera, entonces el campo eléctrico dentro en el vacío también va en dirección 1z. También va en dirección 1z. Y al aplicar el mismo procedimiento, porque en este caso sería aplicar esto que está acá, en ese volumen, en ρ menor que A, menor que 0, se cumple esto que está acá. No, esto es por la geometría del problema. O sea, no, las condiciones de borde siempre se cumplen. Eso como se los estoy diciendo. Lo que pasa es que, claro, aquí como el problema tiene geometría cilíndrica, eso nos termina de ayudar a conseguir todo. ¿Ves? Pero lo que se cumple siempre es que si estamos en presencia de un conductor perfecto, el campo eléctrico es normal a él. Es normal.
Eso sí se cumple independientemente de la geometría en que estemos. Y si estamos en presencia de un conductor imperfecto y por ahí veo una corriente volumétrica, en los bordes del conductor tangencialmente, la densidad de corriente es tangencial también. Eso también se cumple siempre. Sea una curva, sea lo que sea una superficie curva, sea una superficie plana. ¿Y el eléctrico? El campo eléctrico podría tener dos componentes. Eso sí no está definido todavía. Entonces, bueno, al resolver esto, al final nos va a dar la misma solución que nos dio aquí. El mismo tipo de solución. Entonces, E va a ser C sub 1 por 1Z. Esto en 0, ρ a 2pi. Entonces el campo eléctrico entonces tiene ese valor. ¿Cómo terminamos? Vamos a ponerle C sub 2 porque la otra era C sub 1. ¿Cómo terminamos de encontrar el valor del campo? Ajá, están dormidos. Fíjense, si tenemos aquí este campo eléctrico lo podemos calcular por la ley de Ohm. Haciendo condición de borde, de continuidad, con eso conseguimos el campo de este lado. ¿Ven la cuestión? Entonces, exactamente. Entonces, al final queda preguntas. Ahí la condición de campo eléctrico, o sea, es una diferencia que hizo para Ajá, exactamente. Es muy parecida porque esto viene de las ecuaciones de Maxwell. Fíjate, esta condición viene de las ecuaciones de Maxwell y la condición de J, claro, esa es la misma, pero claro, dividida entre sigma, pues. Ajá. En caso de que quisiéramos calcular el campo a la capa externa, eso sería... Para eso hay todo un procedimiento, hay que buscar, hay un procedimiento que es calcular numéricamente la carga que hay afuera. Y luego que también haciendo cumplir las condiciones de borde en la superficie del conductor perfecto. Y luego entonces es que uno calcula la carga externa, ese campo que va por fuera, y hace la integral por fuera. ¿Mm? El voltaje total aplicado entre los terminales según la corriente que tiene. No podría saber cuánto es el total supuesto de campo y decir que el exterior es este total menos el que tienes adentro. O eso no. Tú dices calcular esta carga que está aquí. Es la diferencia de voltaje que hay en el conductor real. Ajá, exactamente. Uno puede calcular. La diferencia de voltaje. Ajá, exactamente. Es una variación del campo. Cierto, cierto. Lo que pasa es que las cargas se distribuyen por fuera, te producen una distribución que es producto de la sumatoria del efecto de cada una de esas distribuciones de carga que está por fuera. ¿Ves? Entonces eso es lo difícil, calcular la distribución de cargas por fuera. Eso es lo complicado. Ahí puede ser que la distribución no sea homogénea, como este caso que estamos viendo. Ok, muchachos, un último parámetro antes de irnos. La resistencia, ¿cómo la calcularíamos? Con la expresión que dimos al principio, ¿verdad? Pero ahí necesitaríamos un voltaje. Pero tienes la
tenemos el campo eléctrico. Exactamente. Entonces lo que hay que hacer es la integral de línea del campo eléctrico desde este conductor a este otro. Y ese sería nuestro voltaje. Y luego dividirlo entre la corriente y sub cero, que es la que realmente fluye. Ajá, la resistencia. Vamos a plantear la ecuación. Está la integral de línea de un conductor a otro, que sería como nuestro voltaje. En este caso sería en dz. Vamos a ponerlo conductor 1 y el conductor 2. Y eso estaría dividido entre I sub 0. Lo correcto en este caso sería hacerlo así, pero como esto ya lo calculamos, la integral de flujo de la corriente S en la superficie, de la corriente J en la superficie que encierra al electrodo, esta superficie amarilla que está aquí. La que encierra al electrodo, uno hace el flujo de J, nos da la corriente. En ese caso, esta integral nos debe dar I sub 0, y lo que realmente es incógnita aquí es el valor de voltaje de diferencia potencial que hay entre el conductor 1 y el conductor 2. Entonces, eso lo calculamos como tenemos el campo, tenemos dz, lo que hay es que hacer esa integral y ya nos da el voltaje aplicado allí. Y ese sería el valor de la resistencia. Si todo está bien hecho, ustedes lo calculan en la casa, eso no debe depender de I sub 0, del valor de la fuente. No debe depender. Tanto la resistencia como la capacitancia son parámetros que solamente deben depender de la geometría del sistema y de los materiales con los cuales esté hecho. Cuando uno tiene una resistencia, si la resistencia está bien fabricada, independientemente si le aplica 1 voltio o le aplica 2 o le aplica 3, el valor de la resistencia en principio no debería modificarse. Claro, en la realidad sabemos que no es así. De las prácticas que ustedes hicieron en circuitos, tal vez habrán visto cómo cuando uno le coloca un voltaje muy grande a la resistencia, ya eleva su temperatura y modifica sus parámetros. Pero ya es por propiedades intrínsecas del material con el cual está fabricado. Si no es así, como en este caso de teoría, que los materiales son ideales, que son lineales, entonces no sucede de esa manera. Entonces los materiales no dependen del voltaje aplicado ni de la corriente que se les aplique aquí en la materia. Entonces, bueno. Ajá. No, todavía falta. Falta el campo magnético. La densidad de la corriente. Sí. Yo les puedo plantear en la clase que sigue el ejercicio de que ustedes mismos realicen el campo magnético con las herramientas que ya tienen y con la corriente que les estaremos dando, pues. Nos pedíamos calcular varios parámetros, entre ellos el campo eléctrico, la densidad de corriente volumétrica, y también pedían el campo magnético. Como ustedes eso lo saben hacer, yo les traigo aquí la respuesta para que lo hagan ustedes en la casa. El campo magnético relacionado con esta distribución. Acuérdense que aquí iba un valor de corriente I sub 0, esto era ρ igual a, y esto ρ igual b. Aquí z igual L y z igual 0. Entonces, para que lo recuerden, entonces el campo magnético asociado a este sistema es este que está aquí.